Sabina, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Sabina, permítame un segundito. ¿Está ya al aire? ¿Se está escuchando? Sabina, realmente cuán complicado está resultando todo esto, pero ya estamos aquí en esta transmisión. Sabina Berman, ¿cómo estás, Sabina? Muy bien, ¿cómo estás tú, Julio? Pues aquí muy apenado contigo de tanto relajo técnico. Está bien que nos llamamos producciones con lo que hay, pero hoy sí la andamos regando muy gachamente, así es que discúlpanos, por favor, Sabina. Con mucho gusto, si es por teléfono, si es por Zoom, como quieras. Ya estamos por teléfono, porque es la única manera en la que podemos enlazar todo. Sabina, ¿cómo vas viendo? ¿Cómo vamos caminando en México? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en estos momentos, de las declaraciones del presidente López Obrador en su mañanera sobre temas diversos, el tema de Frena? ¿Cómo estás viendo lo que pasa hoy en México, Sabina? ¿Cómo lo estoy viendo? Me pareció muy interesante el desplegado de los 650 intelectuales y académicos y científicos y la discusión que está abriendo alrededor de la libertad de expresión. Creo que a ti también te lo pareció. Sí. Y creo que es una gran oportunidad para hablar públicamente de cómo ha sido la libertad de expresión en nuestro país, dejarnos de abstracciones y de maniqueísmo sobre todo. Creo que estamos ya se acabaron las elecciones, seguimos todavía en la misma dinámica de la época de las campañas electorales, luego de 2 años de gobierno. Tenemos que pasar a otra etapa, mucho más crítica, pero con reglas para la crítica mucho más adultas. Sí, y en particular la oposición al presidente López Obrador, ¿cómo la estás viendo? Y en particular, bueno, Frena, que es quien ha estado más activa esa organización en estos días. Pues veo que es una oposición muy perdida en el desvarío. Creo que tienen muchas ganas de tumbar al presidente López Obrador, pero tienen casas de campaña y luego no tienen quien esté dentro de las casas de campaña, no tienen un proyecto, hay demasiado odio, no hay un proyecto para el país. ¿Cuántas veces al día la prensa dice López Obrador? Es casi monotemático, todo está definido. Si eres pro López Obrador o si eres en contra de López Obrador, es a lo que me refiero, que tenemos que reventar el maniqueísmo, aquellos que tenemos una visión más compleja del país y que no estamos trabajando para ganar la presidencia. A mí me asombra que a los 2 años de gobierno de un presidente ya estén tratando de ganar la presidencia. Faltan 4, les guste o no les guste. Claro. Julio, sí, es perdón. una cosa que es una crítica desde la izquierda al gobierno de izquierda. Eso es urgente, que se articule más esa crítica y que se distinga más de esta crítica partidista. Estamos los que queremos el bien del país y que tenemos una postura de izquierda y que tenemos cosas que criticarle a este gobierno y hacemos bien en criticar, y eso no quiere decir que seamos detractores de López Obrador, traidores a la causa de izquierda, es lo contrario. La izquierda se caracteriza por eso, por la crítica perpetua al poder. Claro. Y estamos ejerciendo, Morena metido en pleitos, en discusiones, en acusaciones muy duras de Porfirio Muñoz Ledo contra Marcelo Ebrard, una incapacidad para articular una elección de Morena que fuera con sus bases, sino que ahora va a ser con una encuesta abierta, con firmas de encuestas de opinión, en fin. Pareciera que la izquierda sigue anclada en la esperanza de que Andrés Manuel López Obrador haga la mayor parte del trabajo político en el país. Sabina. Sí,
y yo diría que también la derecha es esta disciplina al héroe, al caudillo, al presidente, al mero mero, esta adhesión a la manera de organizar una sociedad en forma de pirámide patriarcal, heterosexual, que las feministas criticamos porque vemos con una extrañeza enorme. Creo que lo que está mostrando Morena es que es, como decía Citlali Hernández, que escuché ayer, decía, es que esto es un movimiento que se organizó para llevar a la presidencia a López Obrador. Bueno, han tenido 2 años para que sea para algo más. Creo que estas elecciones son definitorias, o encuentran ese algo, o ya no lo encontraron, se van a perder. Yo veo 2 bandos, los puros, o sea, los que iniciaron el movimiento, y los advenedizos, dicen ellos que más pragmáticos. Bueno, tienen que llegar a una síntesis, y ojalá prevalezca lo puro con una dosis de pragmatismo. Sabina, las movilizaciones de mujeres en denuncia de las constantes agresiones que sufren y de la inactividad de las instituciones en general en administraciones anteriores y en la actual, generan que grupos que defienden de una manera muy apasionada al presidente López Obrador aseguran que son movilizaciones golpistas financiadas por la derecha, en fin, las convierten casi en enemigos o enemigas del proceso de transformación que encabeza López Obrador. ¿Qué opinas sobre ese movimiento feminista con todo y sus momentos pues de violencia o de desbordamiento activista? ¿Qué opinas de todo esto, Sabina? Hay 2 movimientos populares en este país, 2 movimientos que verdaderamente son populares. Uno es el obradorismo y otra es el feminismo. El feminismo tiene una articulación en México admirable. Tal vez seamos el país donde el feminismo está mejor articulado. Hay clubes de feministas en todas las poblaciones. Tenemos una población femenina menor a los 40 años perfectamente ideologizada en el mejor sentido del término, que saben lo que es el feminismo, saben para qué es, saben sus reglas, que sus reglas vienen de un aprendizaje histórico muy largo de la lucha de las mujeres. Es un movimiento que trasciende la clase social, que trasciende el partidismo. Es admirable lo que está sucediendo en México. Y de pronto, oh sorpresa, nos topamos con un gobierno que es paritario. Por primera vez en la historia de México es paritario. Las mujeres, las ministras de este gobierno son todas y cada una feministas. Y lo digo con conocimiento de causa porque las he entrevistado y les he preguntado, pero además he averiguado con mi lupa de entrevistadoras si son realmente feministas. Son feministas. Y de pronto sí tenemos en el ápice de la pirámide a López Obrador, que tiene una ceguera que es lamentable, que no entiende que el feminismo es parte de la revuelta del pueblo para lograr mayor igualdad, ni más ni menos que de la mitad del pueblo, de las mujeres. Esta ceguera de López Obrador nos está costando a las feministas mucho y le está costando a él mucho. De verdad que no tendría por qué ser. Y es una necedad del presidente de no aceptar que el feminismo tiene causas absolutamente reales, concretas, cotidianas. Por nombrar solo una muy llamativa, 10 mujeres asesinadas diario por el hecho de ser mujeres, una brecha salarial muy amplia, mujeres que hacen el trabajo doméstico en este país y así mantienen al país, que no se les reconoce ese trabajo de ninguna manera, muchísimo maltrato a las mujeres, y el presidente no ve esto. ¿Cómo es que no lo ve como una causa real del segundo movimiento popular que hay en este país?
nos está costando muchísimo, Julio. Sí. Y a las mujeres es un gran desencanto, porque las ministras feministas están paralizadas. Lo que yo sé es que cada una de ellas, hacia el interior de sus burocracias, están tomando medidas feministas. Están haciendo protocolos de igualdad de género, protocolos en contra del acoso, pero están con las manos atadas por la orden de un presidente que dice el feminismo es de derecha. Es la primera vez en mi vida que yo había escuchado que el feminismo es de derecha. El feminismo existe porque ni la derecha ni la izquierda nos ha dado resultado a las mujeres. Pero históricamente la izquierda es la que primero se abre hacia el feminismo y dice sí, adoptamos las causas de ustedes. No las subordinamos a nuestras otras causas, adoptamos la causa de ustedes. Para las mujeres, el feminismo no es una causa subordinada a otra ideología, es una causa independiente. No creo que tenga que comprobarse su necesidad, como te mencionaba. Claro. Sabina, el referente de los intelectuales que firmaron las 650 firmas de intelectuales en un desplegado y luego una especie de respuesta en la que llevaban 34,000 o algo así, en el que también se incluían algunos intelectuales académicos. ¿Te invitaron a firmar alguno? ¿Te sentiste más identificado con uno que con otro? ¿Cómo ves esta guerra de desplegados, Sabina Berman? Oye, me invitaron a firmar las dos. ¿De veras? Muy bien. ¿Y luego? Sí, bueno, circularon ampliamente por internet. Bueno, ninguna... A ver, la primera, la que despertó todo esto, a mí me parece inobjetable en lo teórico, ¿no? Sí queremos defender la libertad de expresión y sí queremos una conversación pública con menos odio y difamación. Pero en la práctica, en el mundo concreto, la encuentro totalmente desencaminada. No sé de qué libertad de expresión están defendiendo, la del peñismo y del calderonismo, pues era una libertad de expresión acotada por los intereses económicos de las empresas que manejan los medios de comunicación, como el presidente precisamente nos confirmó a los que ya lo sabíamos y le reveló a la mayor parte de la población, ¿no? El gobierno de Peña Nieto o de Calderón regaba con mucho dinero los medios de comunicación y les dejaba a los dueños disciplinar a sus planteles de periodistas y de opinadores. Se podía decir todo, excepto lo que verdaderamente incomodara al presidente. Y cuando se decía o se reportaba algo que incomodaba al presidente, se censuraba. Y si el periodista o el opinador no estaba de acuerdo, pues se le despedía. Como fuimos testigos de varios despidos célebres, no fuimos testigos de otros silenciosos. Funcionaba. Entonces, yo esa libertad de expresión, pues no me parece que hay que defenderla. En cambio, ¿qué hizo López Obrador? Cerró el grifo de los dineros públicos a la mayoría de los medios de comunicación, a excepción de Televisa y TV Azteca, y así renunció a la censura de los medios. Yo celebro esto. Ahora, a eso responde el otro desplegado. Quieren amordazar al presidente y que no responda. Tienen razón, el desplegado, el primer desplegado tiene como motivación última amordazar al presidente. Y también culpar a Enrique Krause. Resulta ahora que Enrique Krause es adalid de la libertad de expresión pulcra, sana, basada en la verdad. Cuando él prohijó, colaboró, propició, no sabemos qué verbo usar porque no sabemos la verdad absoluta en el caso, una fábrica de
para desprestigiar a López Obrador durante las elecciones. Entonces, el primer desplegado yo no lo podía firmar porque sus dos motivaciones verdaderas no me gustan. El otro desplegado que dice que el presidente tiene derecho a contestar me convence a la mitad, Julio. Sí, por supuesto, sobre todo un presidente que se abstiene de censurar a la prensa tiene derecho a contestarle. Pero no me gusta, como les digo, esto ya es una cuestión de estética y de ética, no me gusta cómo el presidente contesta a la prensa. Creo que en el primer momento, el primer año de la presidencia lo hizo mucho mejor. Contestó dando información, diciéndonos, estos son la gente que me está atacando, les voy a decir cuánto dinero recibían del gobierno. Acá están los datos. Por cierto, no eran coimas directamente, eran gastos en publicidad. Sí. Pero acá está, ustedes juzguen, háganse una opinión al respecto. Eso me gustaba. Creo que añadir verdad a la conversación pública es en realidad lo que necesitamos en México. Cuando el presidente dice pasquín inmundo, yo me siento, ¿cómo decirte? Me siento insegura en un país donde el presidente contesta así. Me siento desanimada también porque siento que la polarización, el maniqueísmo, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Yo prefiero a López Obrador más sereno y más fuerte. El que no está todavía en las elecciones luchando contra los opositores, sino aquel que desde el poder muestra verdades, ejerce así su presidencia, su presidir sobre la nación y agrega a la conversación verdad. Yo prefiero a ese presidente. Claro. Ahora, hablaste de Enrique Krause. ¿Qué opinas sobre el caso específico de Héctor Aguilar Camín, que es otro de los principales intelectuales firmantes de ese desplegado de los 650, Sabina? Bueno, hasta donde yo sé, Aguilar Camín no tenía una fábrica de noticias falsas. No hizo eso. Hasta donde yo sé, yo leo Nexos. Me parece, por ejemplo, que han hecho un trabajo muy bueno para documentar las verdaderas cifras de la pandemia en México. Nexos atrae a varias generaciones de académicos y científicos que están haciendo, agregando lo que te decía, verdad a nuestra conversación. Yo siento que es un caso distinto. Me sorprende, ¿sabes? Además me sorprende mucho ver a Aguilar Camín y a Enrique Krause, que fueron adversarios de casi toda la vida, desde que eran jóvenes y se pelearon entre sí y tomaron dos rumbos. Su enemistad, emprendida de manera muy civilizada, fue muy propicia para la cultura mexicana. Su rivalidad. Me extraña mucho verlos reunidos por un objetivo que yo siento que no los enaltece. En el segundo año de la presidencia de López Obrador, estar planeando cómo quitarlo de la presidencia no me parece un gran objetivo intelectual digno de Aguilar Camín. Ese es mi sentimiento al respecto, más que una apreciación ya bien ponderada. Te diré que a nivel de sentimiento no lo termino de entender. Sabina, y pues el año electoral ya está encima, ya están los políticos peleando por las posibles candidaturas, habrá algunos miembros del gabinete presidencial que busquen cargos de elección popular, en fin, estamos ya en la batalla política decidida y declarada, junto con los problemas económicos y los problemas sanitarios.
¿Qué futuro inmediato ves para México? ¿Complicado? ¿Nos salvaremos? ¿Nos hundiremos? ¿Cómo ves el futuro inmediato, Sabina? Veo que estamos en la mayor desgracia que hemos vivido los que estamos vivos ahora. En la pandemia de la que rehuimos hablar, porque no tenemos mucho que decir, nos va a hundir en un duelo muy profundo y en una depresión económica bárbara. No estamos hablando de eso, no nos estamos preparando como sociedad. Personalmente, a mí me importa mucho más eso que las batallas políticas regionales. No nos estamos preparando para lo que viene. Va a haber un desempleo como no hemos visto en México desde la posrevolución. Nos vamos a encontrar una clase media muy golpeada, nos vamos a ver con una clase proletaria también muy golpeada, mucha gente, muchos obreros que tenían trabajo, se van a quedar sin trabajo, nos vamos a quedar con una clase que yo llamo la clase de los desechables, los que no aparecen en ninguna parte, ni en ningún proyecto político, esos que no tienen nada, no tienen trabajo, no tienen partido, tienen hijos y padres y hambre. Esa clase va a estar muy aumentada. Me desespera que no estemos hablando de eso, que no estemos cuantificando el daño que ya recibimos y con el que vamos a tener que vivir el siguiente lustro, por lo menos. Creo que estamos cometiendo un error garrafal. Es como cuando la gente dice, estoy enfermo, pero voy a hablar de cualquier otra cosa, porque si hablo de mi enfermedad me enfermo más. No, no es así. Si no hablamos de la enfermedad que ya estamos padeciendo y le procuramos remedios, nos va a rebasar, pero por mucho. ¿Es la mayor desesperanza que has tenido en tu vida, Sabina? Sin duda. Para mí hay un enorme desencanto con los métodos políticos, con esta, o que te decía, la pirámide del poder. Creo que nos ha fallado en México y en otras latitudes. Es más, yo creo que son pocos los países que están saliendo de esta crisis bendiciendo a sus gobiernos. En la mayor parte están viendo la dificultad que tienen los gobiernos de verdad atender las necesidades de los muchos, y nosotros estamos entre los países que peor estamos atendiendo la pandemia. Estamos entre los 5 con números más graves y con medidas para atender la pandemia más fallidas. ¿Quién sabe qué estamos haciendo? A mí me tocó entrevistar al doctor López-Gatell. En una hora de preguntarle, me quedé con la única certidumbre de que no hay un método en lo que estamos haciendo. El único criterio al que está atento la autoridad sanitaria en nuestro país es que hayan más camas de hospital que gente que se está muriendo. Sí. Eso es ridículo. No estamos haciendo nada, no estamos testeando a la gente, no estamos haciendo mapas de dónde están los contagios, no estamos sobre todo atendiendo a esa mitad de la población que no ha podido confinarse, porque si se confina no puede comer. Por eso no hemos tenido un confinamiento verdadero, por cierto. Sí. Entonces no hemos podido aislar al virus. Pero al mismo tiempo, la clase media y la clase alta se han confinado, sacrificando mucho económicamente y en vano, porque no estamos aislando al virus, porque la otra mitad de la población sí está fuera de sus casas.
Sí. Yo no veo ningún método en lo que estamos haciendo. Híjole. Pues Sabina, de verdad muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Reitero mis disculpas por estos errores técnicos y esperemos que pronto estemos de nuevo en contacto y espero que ya no tengamos estos errores técnicos, querida Sabina. Te agradezco la conversación, Julio. Gracias. Gracias, Sabina, como siempre.